que es muy importante entender aquí. Entender que los soportes enterales son una medida de urgencia que el grupo médico tratante tiene como para poder alimentar al paciente evitando el riesgo broncoaspirativo inmediato en el paciente que tiene disfagia severa. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es el uso de los soportes enterales en pacientes neurológicos. Hace muy pocos días me escribió y me llamó una mamá de un paciente que tuve en algún tiempo en un hospital en el que trabajé hace muchos años con una parálisis cerebral hipotónica. Ella me contaba, después de tanto tiempo que no perdimos contacto y me sigue consultando algunas cosas, y me contaba de que el nene, que ahora ya está más grande, pues tiene un bajo peso, siempre está en ese límite inferior de entre bajo peso y desnutrición, tiene una disfagia severa, tiene una traqueostomía y claramente el nene pues se alimenta con un soporte enteral. Ha tenido muchas neumonías y rehospitalizaciones por el tema del reflujo. A pesar de que no recibe nada por la boca, las gastrostomías pues aumentan el riesgo de reflujo. Ella me preguntaba que si era bueno que a él le hubieran avanzado en esta última hospitalización la sonda hasta una zona postpilórica. El píloro es un esfínter o un músculo que permite el paso del alimento del estómago hacia la tripa más posterior al píloro, y donde se hace todo el proceso de reabsorción. Entonces ella me preguntaba que qué implicaciones tenía eso. Claramente tenemos que dejar claro de que cada parte de la tripa hace un proceso de absorción diferente, y saltarnos el proceso con una sonda, pues esto va a tener unas implicaciones nutricionales sobre las cuales no voy a ahondar, pero sí es importante que el padre como cuidador lo debe saber. Si te está gustando lo que estás viendo, busca en el primer link si se te corta este video. Le comentaba yo que avanzar una sonda hacia la zona postpilórica claramente puede favorecer los procesos de deshospitalización continua, o mejor dicho, dejar de estarlo rehospitalizando por el mismo cuadro de neumonías por broncoaspiración por reflujo. Sin embargo, claramente debe ser consciente el profesional, el cuidador, que cuando la sonda está en un lugar que no es el estómago y está en una zona posterior, pues estas zonas que se encargan de un proceso de absorción y ese alimento se ha saltado el proceso de estar o de pasar por la cámara gástrica, pues no van a tener el mismo proceso de reabsorción, y puede ser que los pacientes no tengan la misma capacidad nutricional que los que tienen una gastrostomía, o idealmente los que comen por la boca. Es muy importante entender aquí. Entender que los soportes enterales son una medida de urgencia que el grupo médico tratante tiene como para poder alimentar al paciente evitando el riesgo broncoaspirativo inmediato en el paciente que tiene disfagia severa, o sea, que cuando traga se vaya para el pulmón. Sin embargo, los métodos enterales, tenemos que dejar claro, no son un salvavidas que te evita tener una neumonía. Entonces aquí viene la recomendación para los padres, para los cuidadores, para los terapeutas. A pesar que el paciente tenga un soporte enteral, procuren evitar movimientos o posturas que faciliten el reflujo cuando el paciente esté en reposo, una hora después de haber consumido el alimento por el soporte enteral. Otra cosa, el hecho de que reciban el alimento por un soporte enteral no es un indicador de que el paciente pueda estar acostado en ese momento y que eso evite, al llegar al estómago, a una zona postpilórica, que el alimento se devuelva. No, recordemos que la peristalsis genera una resistencia y el alimento debe vencer esa resistencia, más en los niños que tienen síndromes de dependencia y su peristalsis no es muy activa. Y si el líquido es muy abundante y el paciente está acostado, por gravedad también puede hacer reflujo. Entonces, ¿cuál es la invitación, muchachos? La invitación es que así mi paciente se alimente por un soporte enteral, debo asumir que él debe tener unas posturas de reposo y unos tiempos de reposo similares a como cuando comemos por la boca. Y por otra parte, ser conscientes de que lo ideal sería comer por la boca, pero por ciertas condiciones muchas veces no se va a poder, principalmente en los pacientes neurológicos. Entonces, en este orden de ideas, siempre vamos a consultar a nuestros especialistas tratantes más cercanos y procuren no seguir consejos de las personas de la calle que no tienen conocimiento en estas áreas. Un abrazo, soy Alejandro Sandoval, su experto en deglución y disfagia, los quiero mucho. Chao, chao.